Ocurrencias. Las cartas de Enrique Stuik. Un podcast de autor. Ocurrencias. Un espacio para reír, pensar y reconocer en lo mundano una fuente inagotable de inspiración y crítica ligera. Este podcast, inspirado en las cartas al director, escritas por Enrique Stuik, publicadas en decenas de periódicos nacionales, te invita a disfrutar del humor inteligente y a observar lo irónico de la vida diaria. Soy Enrique Stuik, madrileño, abogado, periodista, empresario también. Tengo una empresa que fundé hace más de 50 años con un socio, seguimos siendo socios y amigos sobre todo. Y bueno, es una empresa familiar de la que me he estado ocupando y hace relativamente poco tiempo pues que estoy bastante desvinculado de forma diaria, ¿no? Eso es lo esencial, digamos, de mi pequeño currículum. Yo creo que lo que vamos a hacer es hablar directamente en este podcast de las cartas del director, que básicamente es en lo que va a consistir este podcast, ¿no? Realmente yo nunca había pensado escribir cartas al director, pero fue casualmente porque en el mes de enero del año 2003 leí una entrevista que le habían hecho a Enrique Iglesias cuando estaba empezando su carrera. Tenía ya muchísimo éxito, vendía millones de discos, y según la entrevista que le publicaron en el suplemento dominical del País, el País semanal, no parecía sentirse demasiado feliz. Entonces aquello pues me motivó a hacer una carta, no demasiado en serio, un poco en broma, que la titulé Pobre Enrique, y para mi sorpresa fue publicada. Pobre Enrique. Pobre Enrique. Pobre Enrique. El País semanal del 5 de El País semanal del 5 de enero de 2003 nos descubre a un Enrique Iglesias profundamente estresado. Ha vendido 30 millones de discos, ha sido número 1 en 32 países, pero está triste y desilusionado. Pobre Enrique, se alimenta de comida basura, no puede dormir y no liga nada. Pobre Enrique, su apellido le resta credibilidad. Pobre Enrique, tiene un avión privado pero le aterra volar. Pobre Enrique, está en la cúspide, pero se siente solo. Pobre Enrique, no confía en nadie por estar rodeado de lameculos que solo buscan protagonismo. Pobre Enrique, se encuentra en la suite de los hoteles dando vueltas como un león enjaulado, preguntándose por qué no le quieren en España, por qué no vende discos aquí. Pobre Enrique, tiene un equipo de expertos en marketing que le han hecho triunfar en medio mundo, pero desconocen que España es diferente, que aquí no valoramos nada, que si eres hijo de papá lo serás para toda la vida, que si triunfas habrá sido por un golpe de fortuna, que la envidia es el deporte nacional por excelencia. Ay, pobre Enrique. No desesperes, Enrique. Preséntate al casting de la próxima edición de Operación Triunfo y si te seleccionan, seguro que tu próximo single será un gran éxito y empezaremos a quererte. Enhorabuena, Enrique. No te comas el tarro y sigue adelante. Disfruta de tu éxito. Has hecho ya lo más difícil. Esta carta se publicó en El País semanal el 19 de enero de 2003. Quizá el hecho de haber publicado una primera carta pues me animó en ese mismo año 2003 a escribir algunas cartas más. Desde el mes de enero hasta el mes de junio, pues prácticamente escribí que yo recuerdo unas 10 o 12 cartas más que también fueron publicadas. Y aquel verano de aquel año, que lo pasé en Murcia, en el puerto de Mazarrón, en Murcia tenía mucho tiempo, pues me dediqué a escribir más cartas hasta el mes de octubre de ese mismo año, que di por terminada la primera etapa, digamos, de las cartas del director, porque me habían publicado en ese periodo de tiempo cerca de 300 cartas que recopilé en un primer libro que titulé Querida Prensa, pero que fue editado sobre todo como recuerdo para familiares y amigos, ¿no? Las cartas que escribía en aquel periodo eran cartas exclusivas a diferentes periódicos, al País, al ABC de Madrid, pues también algunos periódicos, por ejemplo, de Barcelona, La Vanguardia y El Periódico, y los periódicos que se editaban en aquel verano que pasé en Murcia, que yo recuerdo eran La Verdad de Murcia y La Opinión de Murcia, pero eran cartas exclusivas.
estuve así escribiendo cartas exclusivas durante unos cuantos meses, hasta que me di cuenta un día que por qué tenía que escribir a un solo periódico si la carta que yo escribía generalmente respondía a una reflexión, a una opinión personal, a alguna anécdota. Me pareció que esas cartas podían interesar en todas partes y decidí escribir a varios periódicos a la vez. Pero bueno, aquella primera etapa terminó, la cerré. Yo pensé realmente que no iba a volver a escribir más cartas al director. También fue muy casual que yo volviera a empezar a escribir de nuevo cartas al director. Fue a principios del año 2019 porque mi hija pequeña tenía que hacer una entrevista para un máster que iba a cursar en el Instituto de Empresa de Madrid y me pidió que la informara un poco de la actualidad política, económica y social. Entonces, bueno, durante varios días estuve comprando varios periódicos de Madrid, de Barcelona, y hacía un pequeño informe que lo veía con mi hija. Y un buen día me dio por escribir una carta. Esto sería en el mes de enero o febrero de 2019, y estuve durante esos primeros meses del año 2019 escribiendo casi a diario alguna carta, pero a partir de mitad del año 2019 ya realmente me dediqué muy en serio a escribir cartas al director y entonces dedicaba 5 o 6 horas diarias todas las mañanas a escribir varias cartas. Bueno, yo empezaba entonces a escribir cartas al director todas las mañanas, a partir de las 5:30 de la mañana, descargaba los periódicos a los que estaba suscrito entonces a través de una aplicación que se llama Kiosco y Más. Los descargaba, leía las noticias que me parecían más interesantes de cada uno de los periódicos. Generalmente me centraba en periódicos de Madrid, de Barcelona, y también leía algunos periódicos de fuera, pero sobre todo compraba los periódicos vía online, que era la versión impresa, pero vía online, porque era imprescindible comprar los periódicos para ver las cartas que me publicaban, porque normalmente los periódicos no publicaban las cartas en la página web y había que comprarlos para saber si me publicaban o no. Entonces, eso significaba que tenía que dedicar aproximadamente 1 hora y media en descargar todos los periódicos, después los leía y a continuación escribía 1 o 2 cartas diarias, que eran como 4 o 5 horas diarias. Ya la última parte, que era enviar las cartas a los periódicos, no lo hacía yo, lo hacía otra persona, que también le podía llevar 1 hora y media, pero un tiempo que yo me ahorraba, porque entonces pues estaba trabajando y tenía que ir a la oficina todos los días. Es decir, que mi mecánica de trabajo, mi jornada laboral pseudo periodística empezaba como a las 5:30 de la mañana y a las 10 o 10:30 terminaba para irme a la oficina. Desde mediados de 2019 hasta finales de 2023, que es cuando vi 10.000 cartas publicadas, que era mi reto particular, y entonces decidí dejarlo, dejé de escribir, cancelé la suscripción que tenía a todos los periódicos, porque ese era un poco mi reto particular, aunque dentro de estas 10.000 cartas había un récord Guinness por cartas publicadas en un año en un solo periódico, concretamente en el periódico As, pero bueno, de esto hablaré otro día. La idea de hacer un podcast con las cartas del director, yo empecé a pensarlo porque cuando estábamos lanzando uno de los libros de ocurrencias, en la agencia de comunicación ya me comentaron la posibilidad de hacer un podcast, entonces me pareció un poco prematuro. A finales de 2023 dejé de escribir cartas y desde entonces hasta ahora estuve madurando la posibilidad de hacer un tránsito de las cartas hacia un podcast, porque las cartas al fin y al cabo son escritas en un momento puntual y generalmente, bueno, pues como todos los periódicos, pues cuando una vez que se publican dejan de tener actualidad. Sin embargo, como mis cartas son casi todas atemporales, me pareció que era el podcast un formato ideal para que tuvieran las cartas un mayor alcance, que tuvieran mayor recorrido, y esa ha sido la razón de que haya pensado en hacer un podcast y que estemos en este momento trabajando en él. También he pensado que el podcast le va a dar a las cartas otra dinámica, otro carácter, porque aunque hayan estado escritas por mí, a través del podcast puedo reflejar en ellas con mi voz más bien el sentimiento, el contenido, la intención. Creo que leyéndolas, pero creo que le van a dar un poquito más de carácter a la propia carta. En este primer episodio hay una segunda carta que a mí me ha parecido muy oportuna, porque se titula La voz es el espejo del alma. Quizás es la voz el atributo que mejor define a una persona, y al ser el podcast fundamentalmente un programa de audio, pues parece que encaja perfectamente bien dentro del contenido de esta carta lo que queremos, digamos, transmitir. La voz es el espejo del alma. La voz es el espejo del alma.
Sí, habéis leído bien. He escrito la voz y no la cara, como supuestamente debería ser, como siempre se ha dicho. Sinceramente creo que la voz es el atributo que mejor se identifica con el alma, sin duda mucho más que la cara. La cara puede tener 1001 expresiones, dependiendo de los estados de ánimo, de las emociones, de las circunstancias o de las situaciones. Pero la voz, con mayor o menor intensidad, siempre es la misma. Por la voz reconocemos a las personas. No hace falta mirarlas a la cara para saber a quién corresponde. Podemos entrar a ciegas en un espacio lleno de gente y distinguiremos por la voz a una persona entre miles. Hay todo tipo de voces, desde las más agudas a las más graves, y aunque no se correspondan muchas veces con el físico, siempre se identificarán con las personas a las que pertenecen. Si hacéis un simple ejercicio de memoria, cerrando los ojos y tratando de recordar algunas voces, veréis cómo resulta bastante fácil asociarlas. Aunque, paradójicamente, quizás sea la propia voz la que nos parezca menos familiar. Esta carta fue publicada en La Nueva España, El Atlántico de Vigo, El Periódico de Aragón y El Diario Palentino en diciembre del 2019, bajo el título La voz es el espejo del alma. Ocurrencias, las cartas de Enrique Stuik. Es un podcast de autor basado en los cientos de cartas al director escritas por Enrique en distintos periódicos de tirada nacional en España. Descubre el resto de episodios de este podcast en ocurrenciaspodcast.com y no olvides suscribirte y valorar positivamente el proyecto en tu plataforma habitual. Un proyecto presentado por el propio Enrique Stuik, con la producción y edición de sonido de Jorge Marín de EOB Productora, branding e identidad visual de Samuel Ferrer de Quinton Brands y las locuciones de Arantzazu San Ginés.